merecido la pena, ¿no? Sin más, paso a presentar esta mesa de experiencias, cómo se garantizan los derechos de las personas usuarias en los sistemas de salud y educación como otros dos sistemas hermanos, ¿no? del sistema del estado de bienestar. Tenemos a Mercedes Febrel, que es la directora de Derechos y Garantías de los Usuarios. Soy la jefe de servicio. Jefa de servicio. Sí. Bueno, jefa de servicio de Derechos y Garantías. Y Garantías de los Usuarios del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Y a Manuel Pino Esquilet, que es el director general de Innovación. ¿Tampoco? Ahora no. Jefe de unidad. Bueno, expertos ambos dos. Del Departamento de Educación, de Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Yo creo que podemos aprender de ambos sistemas y crear sinergias y trabajar en red, ¿no? Que en definitiva redundará en el poner el acento en el centro de la persona, ¿no? De nuestro trabajo, como nos decía Natividad. Le doy la palabra a Mercedes. Muchas gracias, Ana Cristina. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Trabajadores Sociales y a los organizadores del 13 Observatorio de Servicios Sociales y Política Social la oportunidad que nos dan de estar aquí. Plantear un poco cómo se están garantizando los derechos de los usuarios en el sistema de salud de Aragón desde la perspectiva que estamos trabajando, pero simplemente yo quiero decir que hay un camino recorrido, pero que queda mucho camino por recorrer también. Es verdad que cuando me senté a plantear como lo que yo les iba a contar a ustedes, por una parte están los derechos. Primero tienen que existir los derechos, pero todos sabemos que la Constitución nos da derecho a una vivienda digna, pero todavía queda un camino también por recorrer para que todos tengamos una vivienda digna, ¿no? Lo mismo pasa en el resto de los ámbitos y, quizás ahí en el ámbito también de las garantías, primero tienen que existir el reconocimiento de los derechos, pero el desarrollo del sistema de garantías tiene que ir ineludiblemente conjuntamente con ese reconocimiento de los derechos. Vale. Yo voy a estructurar mi intervención, que creo que tengo como unos 15 minutos. Si pueden ser menos, mejoraremos, ¿no? Venga, lo voy a intentar, ¿vale? En tres grandes bloques. Primero, las garantías jurídicas, lo que se refiere a garantías jurídicas. En un segundo bloque que se refiere a aquellas garantías que las pone o que las proporciona la Administración sanitaria y yo lo llamo otros instrumentos, pueden ser otras garantías, pero que son, no por ser las terceras, son menos relevantes, son muy importantes, ¿de acuerdo? Yo no voy a hablarles de derechos en salud, ese es el pacto del encargo, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos en garantías y cómo están organizadas las principales, porque hablar de garantías en salud, como en educación, supongo que es complejo, ¿de acuerdo? Las principales garantías en salud o los principales sistemas de garantías en salud. Bueno, la primera garantía es la existencia de la norma y, además, el reconocimiento de la garantía dentro de la norma, ¿de acuerdo? Así, la Ley General de Sanidad, la Ley 1486, que, como saben ustedes, hizo el gran cambio de la sanidad a una sanidad universal, reconoce que las actuaciones de las administraciones públicas estarán orientadas a garantizar
acciones sanitarias dirigidas a la prevención de las enfermedades y a la asistencia de las enfermedades. No solo a la curación, también hablemos de prevención. Y se garantizaba la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de salud. Es decir, desde la Administración sanitaria tenemos que atender a todas las personas que han perdido su salud. ¿De acuerdo? También en la Ley General de Sanidad establece que los poderes públicos, para garantizar todo lo anterior, tienen que informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público o vinculados a él, y también de los derechos y los deberes. ¿Vale? Evidentemente, una de las principales actuaciones que tenemos que hacer desde los diferentes sistemas, y ahí quienes estamos trabajando en ellos tenemos una tarea y una responsabilidad muy importante, es difundir y dar a conocer los derechos y los deberes. Las personas, los ciudadanos, no conocen los derechos y los deberes y las garantías que les ofrecen los diferentes sistemas. Y esta es una obligación que tenemos desde los diferentes sistemas. La Ley de Autonomía del Paciente la he traído aquí, no voy a entrar en ella, porque es muy importante y está muy relacionada con todo lo que se refiere a la autonomía del paciente a lo largo de su trayectoria y cómo pasa por el sistema sanitario. Es decir, todo el respeto a la intimidad, la dignidad, la información asistencial, cómo nos dan la información o cómo se nos da la información en el sistema sanitario y cómo se nos debe de dar. No se nos puede dar la información al sistema sanitario sobre un proceso clínico en un pasillo. ¿Dónde está la confidencialidad? ¿Vale? Lo voy a dejar ahí, porque es que si no me voy a alargar y no quiero. Todo lo que se refiere al respeto a la autonomía del paciente, todo lo que se refiere al consentimiento informado y a las instrucciones previas como una garantía de que se respete nuestra voluntad, nuestros principios, nuestros valores, cuando en un momento final de nuestra vida no tengamos la capacidad de decidir sobre las actuaciones médicas. Estos son lo que nosotros llamamos las voluntades anticipadas y significa que cuando estamos en plena capacidad de decisión, nosotros dejamos escrito lo que queremos que suceda en el final de la vida, ¿de acuerdo? Y eso tiene un registro y eso está regulado en la Ley de Autonomía del Paciente. En Aragón también lo hemos regulado a través de la Ley de Muerte Digna, ¿de acuerdo? Voy un poco rápido. Casi prefiero que me pregunten, si no ustedes, luego al final. Hay otra ley que, no por menos conocida, es menos importante, que es la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad, y que reconoce explícitamente garantías en el marco del sistema sanitario. Garantías en lo que se refiere a accesibilidad, es decir, todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta ley en condiciones de igualdad efectiva, ¿vale? Significa que todos acceden al sistema y, además, en condiciones de igualdad. El artículo 24 nos habla de garantías de movilidad, y es que el acceso a estas prestaciones sanitarias que se reconocen en la ley se garantiza con independencia del territorio del lugar del que nos encontremos. Está claro que cuando una persona vive en Madrid tiene acceso a recursos o a centros con un nivel de especialización bastante mayor de lo que lo puede hacer un ciudadano oriundo de Soria, por ejemplo. Lo digo Soria porque yo soy de allí, ¿no? Entonces, lo que está claro es que eso no puede ser. El ciudadano de Soria, cuando en Soria se supere el nivel de recursos que él necesita, tiene que poder acceder a los recursos de Madrid cuando los necesite, ¿de acuerdo? Y se tienen que establecer esos mecanismos, están establecidos, ¿de acuerdo? Es un mecanismo de canalizaciones, ¿de acuerdo? Pero significa que si
yo me voy de vacaciones a Andalucía, me tienen que atender igual. A eso se refieren estas garantías de movilidad. Ese mecanismo está establecido, el del acceso a esos servicios especializados por todos los ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivamos, es un mecanismo que incluye unos centros de referencia definidos en el sistema sanitario, etcétera, y que no voy a entrar en más detalles de eso. La Ley de Cohesión y Calidad nos habla también de unas garantías de tiempo. Y dice que en el Consejo Interterritorial se acordarán los criterios para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Y encarga a las comunidades autónomas que definan esas garantías de tiempo, siempre en el marco de lo que establezca el Consejo Interterritorial, que es como si dijéramos todos los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas en el Ministerio de Sanidad se juntan. Ese es el Consejo Interterritorial, ¿de acuerdo? Vale, la Ley de Cohesión y Calidad también establece garantías de información, e insisto, son muy importantes, ¿vale? Los servicios de salud informarán a la ciudadanía de los derechos y deberes. Nadie puede reclamar un derecho que no conoce. Y ahí tenemos nuestra tarea todos. De prestaciones y cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. La cartera de servicios es la relación de servicios a las que se puede acceder en el marco del sistema sanitario. Los requisitos para el acceso a estos. Los derechos reconocidos en la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que son muy importantes, y los derechos y obligaciones de la Ley General de Salud Pública. También esta ley reconoce garantías de seguridad y, en este sentido, establece esos servicios de referencia y que cuando se traten de técnicas, tecnologías o procedimientos que son muy, muy complejos o que, por lo poco frecuentes que son, requieren un nivel de especialización en un único sitio de todo el Estado, se podrá acceder a esos centros, ¿de acuerdo? Y garantías de calidad y servicios de referencia. ¿Cómo son estas garantías de calidad? Las garantías de calidad, bueno, las deja en manos de las comunidades autónomas y son las auditorías periódicas que se hacen en el marco del sistema sanitario y que, bueno, para auditar nuestros centros vienen de otras comunidades autónomas y nosotros vamos a auditar centros a otras comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Hay garantías de calidad y servicios de referencia, pero también en este sentido lo que nos dice la ley es que es necesaria la adecuación de la organización para la libre elección de facultativo y para la segunda opinión médica. Y establece también actuaciones para la humanización de la asistencia y la mejora de la accesibilidad administrativa y de la confortabilidad en los centros y en los recursos, ¿vale? También habla de garantías de accesibilidad de los centros, servicios y prestaciones de carácter sanitario para personas con discapacidad y que esto constituye un criterio y un elemento de calidad muy importante. Es el único que establece la ley y que tiene que ser garantizado. En el artículo 29 habla de garantías de seguridad y calidad que son aplicables a todos los centros públicos y privados. Quiero recordar que los derechos afectan a todos los centros sanitarios, a los públicos y a los privados, y que la Administración sanitaria tenemos que velar porque esto se garantice y se reconozca, ¿de acuerdo? He traído aquí, en la Ley de Cohesión y Calidad, habla de diferentes prestaciones. Una de ellas es la que se refiere a la prestación de la atención sociosanitaria. La he traído aquí por la conexión,
Lo que hace es bueno, la conexión que tiene entre el sistema sanitario y el sistema social. Y entonces define qué es la atención sociosanitaria y dice que en el ámbito sanitario comprende los cuidados de larga duración, de convalecencia, de rehabilitación, y habla de que también comprende la continuidad del servicio que tiene que ser garantizada por los servicios sanitarios y sociales. Ese es el vínculo, uno de los vínculos que existe entre el sistema sanitario y el social y que tiene que ser garantizada a través de una adecuada coordinación. Es decir, la ley nos dice, tenéis que coordinaros los servicios sanitarios y los sistemas y los servicios sociales, ¿de acuerdo? En la Ley de Salud de Aragón también se establecen ciertas garantías. Habla de información suficiente, adecuada, comprensible sobre derechos y deberes. Esto nos lo recuerda permanentemente la legislación. Nos dice que en el artículo 6 las garantías afectan sobre todo a la confidencialidad de los datos, ¿de acuerdo? Y dice que todo el personal sanitario y no sanitario, es decir, desde el celador hasta cualquier persona que trabaja en el hospital, queda obligado a no revelar los datos, porque los datos de salud son datos de máxima seguridad desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Nos dice que todos los servicios, centros y establecimientos tienen que disponer de información accesible, suficiente y comprensible sobre derechos y deberes de los usuarios. Tiene que estar disponible, accesible y de forma comprensible, ¿de acuerdo? Formularios de sugerencias y reclamaciones. Luego hablaremos de sugerencias y reclamaciones. Y tiene que tener personal y locales bien identificados para la atención, la información, las reclamaciones y las sugerencias, que es el sistema de atención al usuario que hay desarrollado en el ámbito del sistema sanitario. Habla de corregir las desigualdades sanitarias, que tenemos que garantizar esa corrección de las desigualdades sanitarias, y habla también de que desde el ámbito sanitario tenemos que ser transparentes con los indicadores y con los datos del sistema sanitario. ¿De acuerdo? Vale. En la Ley de Protección de Datos es una ley esencial y ahí se reconocen derechos que se refieren son los famosos derechos ARCO. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos del sistema sanitario. Y la garantía aquí la está ejerciendo la Agencia de Protección de Datos, que es quien tutela estos derechos. ¿De acuerdo? Vale. Me queda poquito. Vale, voy a avanzar rápido. A ver, en el sistema sanitario lo que hay es que se ha avanzado en las normas en relación con las garantías. Y para eso existe, por ejemplo, un decreto del Gobierno de Aragón sobre plazos máximos de respuesta en la asistencia sanitaria en el sistema de salud de Aragón. Es decir, la asistencia sanitaria, o sea, el sistema sanitario tiene que ofrecer en una serie de especialidades, que luego las desarrolla una orden, la primera consulta en el plazo de 2 meses como máximo, sin perjuicio de mínimos, pero en el plazo de 2 meses como máximo. Y en determinadas pruebas diagnósticas en el plazo de 1 mes como máximo. Pruebas diagnósticas se refieren a algunas radiologías, a resonancias, a colonoscopias, están relacionadas en una orden. Es decir, hay un desarrollo reglamentario para garantizar estos plazos, porque las garantías tienen que recogerse también en términos de plazos, ¿de acuerdo? Entonces son plazos máximos de respuesta.
¿Cómo se hace o qué es lo que hay o qué es lo que incluye este decreto? Que hay un registro de datos de las personas que entran en estos plazos máximos de respuesta. Lo mismo ocurre con los procesos quirúrgicos, ¿de acuerdo? Entonces, hay un decreto que es el 83/2003, que es garantía de plazo en la atención quirúrgica en el sistema de salud de Aragón. Son las listas de espera quirúrgicas, tienen que ser transparentes y recogen unos plazos máximos, que son de 6 meses, 3 meses, en función de los tipos de cirugías, en cirugía cardíaca, neoplasias, cataratas, etc. Un momento. A ver cómo me voy para atrás. Vale. Más normas de garantías que tenemos que cumplir. Por ejemplo, he traído aquí al Decreto 91/2001, que regula la tramitación de quejas y sugerencias en el funcionamiento de los servicios públicos. Este es común para el sistema sanitario, pero también para el de servicios sociales. Esta norma recoge cómo tenemos que tratar las quejas y las sugerencias de los usuarios, de los ciudadanos, y los plazos límites en los que nos movemos. También está la Ley de Calidad del Gobierno de Aragón, que recoge en el capítulo 4 o en el capítulo 5, no me acuerdo exactamente, un capítulo completo destinado a las quejas, ¿vale? Claro, por ejemplo, el derecho a la segunda opinión está recogido en la Ley de Salud de Aragón, pero si no hay un decreto que lo desarrolle y que diga quién hace qué en el momento y en el momento en que lo tiene que hacer, esas son las garantías de esos derechos. Por ejemplo, la segunda opinión, en ese decreto se establecen los plazos para cómo se solicita, en qué supuestos y cuáles son los plazos en los que tiene que darse esa segunda opinión. Vale. Mecanismos, ya me quedan un poquito. Mecanismos que ha desarrollado la Administración sanitaria. Bueno, pues en primer lugar, la Administración sanitaria lo que hizo hace como unos 8 años fue crear una dirección general que inicialmente se llamó de atención al usuario, que en la siguiente legislatura se llamó de calidad y atención al usuario. Por eso cuando has hablado de calidad me ha parecido muy, muy importante, y que en este momento se llama Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios. ¿Cuál es su función? Tutelar y evaluar el ejercicio de los derechos y los sistemas de garantías en salud de acuerdo con los principios de equidad, universalidad y transparencia. ¿De acuerdo? Y garantizar a los usuarios una adecuada regulación normativa para la prestación de los servicios sanitarios públicos y privados. Otra de los mecanismos que tiene el sistema sanitario para desarrollar las garantías son los servicios de atención al usuario, que se remontan al año 87, muchos años, ¿de acuerdo? Y que dice que el servicio de atención al paciente estará a disposición de atender personalmente al mismo o a sus parientes próximos, representantes o acompañantes, ¿de acuerdo? Y que proporcionarán información a los pacientes y a sus familiares sobre la organización, horarios de funcionamiento y otras actividades. Y les encarga la gestión de las quejas y las reclamaciones en el ámbito del sistema sanitario. Su función, velar por los derechos y deberes de los usuarios. Los servicios de atención al usuario, que igual vosotros los conocéis mejor como atención al paciente, están en la organización, en el medio, entre los ciudadanos usuarios y los gestores y los profesionales del sistema sanitario. ¿Qué es lo que hacen? Una mediación, ejercen una mediación, ¿de acuerdo? Vale, los servicios de atención al usuario dependen de los gerentes del Servicio Aragonés de Salud,
dependen orgánicamente de ellos, pero funcionalmente dependen de la dirección general. Y esta doble dependencia, de verdad, que no tengo tiempo de explicarla, pero es muy importante. Otra de las garantías que ofrece el sistema sanitario es la información y la difusión a los ciudadanos de los derechos y los deberes. Y en este sentido, la Carta de Derechos y Deberes de los usuarios tiene una función muy importante. Esta Carta de Derechos y Deberes de los usuarios, a diferencia de la Carta de Derechos en Servicios Sociales, no está aprobada ni por decreto ni por ni está aprobada en el BOA ni tiene ninguna regulación. Es una recopilación de los derechos y deberes que hay en el sistema sanitario, ¿de acuerdo? Se estructura. Podéis acceder a través de Salud Informa, se estructura en derechos de dignidad, intimidad y confidencialidad, de atención sanitaria, de salud pública, de autonomía del paciente, documentación clínica, participación, deberes, etcétera, ¿vale? Otra de los instrumentos que tenemos es el Salud Informa, que a lo mejor lo conocéis más por el sitio donde se hacen las citaciones de atención primaria, pero también tiene información sobre derechos y deberes y puede servir de tramitación de algunos derechos en el marco del sistema. Y ya para finalizar, no quería dejarme algunos instrumentos, mecanismos, sistemas, llamadlo como queráis, que existen en el sistema sanitario. Y que es el Comité de Bioética de Aragón, que está regulado por el Decreto 96/2013. No voy a entrar porque yo creo que es asimilable a lo que hemos escuchado anteriormente, y en el que se regula el Comité de Bioética de Aragón y los comités de ética asistenciales que tienen cada uno de los sectores sanitarios que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Otra de las garantías o de las instituciones que garantizan derechos, y no nos podemos olvidar, es la institución del Justicia de Aragón, ¿vale? Y otro de los mecanismos que indirectamente o algo indirectamente son o permiten garantizar derechos son el sistema de participación en servicios en sanidad, y que son los consejos de salud de zona, de sector, el Consejo Aragonés de Salud Pública y el Consejo de Salud de Aragón. Yo no tengo nada más que añadir inicialmente. Espero sus preguntas, pueda aclararles aquellas cuestiones que surjan, pero quiero simplemente manifestar que en sanidad hay un camino recorrido, pero queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Un cuarto de hora me dejas. Pues entonces, como soy maestro, os voy a dar apuntes para el examen de mañana. Entonces lo haremos. A ver, sí que es cierto que en educación yo creo que es como una caja de resonancia, una caja de cartón donde si metemos humo nos va a salir por las grietas que la caja tiene. Yo creo que es el primer sitio donde detectamos tipo de problemática que hay. Que decir, si hay un problema de vivienda de un crío, lo vamos a detectar porque venimos, que si viene duchado, si no viene duchado, si tiene un sitio para hacer deberes, si no tiene, si en casa hay problemas económicos o está en situación vulnerable, en el colegio lo vamos a detectar al día siguiente. Viene con bocadillo, viene sin bocadillo, viene mejor. Quiere decir que el colegio, y eso la gente que os acercáis a los colegios sabéis que es un termómetro exacto de cómo tenemos el barrio, de cómo tenemos en ese momento el pueblo. A nivel de lo que sería garantizar los derechos, bueno, pues hablamos de calidad de educación. En educación yo creo que más de calidad tenemos que hablar muchas veces de calidez, que es una palabra parecida, pero que tiene otro tipo de connotaciones. Tenemos que garantizar la equidad y se está haciendo un impulso muy importante de que un crío de un barrio de Zaragoza tenga las mismas posibilidades y oportunidades
que un crío de un pequeño pueblo de Teruel o del Pirineo, y en eso sí que es cierto que las pruebas estas que se hacen, sabéis que están tan de moda, los PISA, las intercesales y todo eso, lo que sí que demuestra que Aragón es de las comunidades autónomas que esa diferencia de situación familiar o esa diferencia de ubicación territorial no influye para nada en el ritmo de notas, con lo cual sí que estamos muy, muy contentos de cómo se está trabajando ese tema. Todo eso sí que iba también un tema a pues un impulso a la escuela rural, un impulso que se está haciendo muy fuerte después de, iba a decir, de 4 años de sequía, de lo que sería becas de comedor, que también es un índice de esa equidad que queremos. Sabéis que se han duplicado con el doble del IPREN, se han hecho de todo el curso, las becas de materiales también se han dotado enteras, lo cual nos ha significado, pues bueno, pues hemos tenido un aumento de más del 33% de los críos que tienen nuevas becas. Y luego hay otra historia que se está intentando gestionar, que es un poco facilitar todo el tema de que supone de atención a la diversidad desde distintos puntos de vista. La dificultad que puede tener una familia que no conozca el idioma de acercarse a un centro, a matricular un crío o una cría, pues todo eso está al servicio de mediación del CAREI, que articula que los mediadores acompañen o documentación traducida a la hora de facilitar tanto eso como la tramitación de las becas que les estamos pidiendo que sea por un sistema informático, con lo cual la brecha digital para esta gente todavía supone una dificultad añadida que se intenta solucionar. Y luego, por otro lado, en esa atención a la diversidad se está haciendo mucha incidencia últimamente, y eso ha salido este mismo curso. Pues sabéis las normativas que desde algún sector se nos ha criticado mucho sobre identidad de género, transexualidad, que permitimos que un chico o una chica, dependiendo de cómo se sienta o cómo viva su identidad sexual, permita que en el centro, aunque la documentación oficial tengamos que esperar a su momento cuando se cambie, en el colegio, en las notas, en los boletines informativos, tenga el nombre que él o ella quiere o que él o ella siente en ese momento. Uso de baños, uso de instalaciones, y eso conlleva una labor de tutoría y de ir explicando en los centros lo que se hace. Sí que tenemos nosotros también una carta de derechos y deberes de la comunidad educativa que salió en marzo del 2011, y el mes siguiente se publicó una guía didáctica de esas aplicaciones. Está en la página del departamento. A eso yo creo que hacía relación José Antonio cuando decía que trabajamos juntos precisamente en la elaboración de esa orden, que ahora se está impulsando porque también este periodo atrás lo único que se revisó fue para decretar que el profesorado teníamos autoridad. Acordaros a que, no sé si os acordáis que volver. Bueno, yo a nivel personal y muchos compañeros pensamos que la autoridad moral de los maestros y de las maestras y los profesores no las ganamos en el aula, en el trato con las familias, y no porque un decreto nos diga que somos asimilables a policías o Guardia Civil o Fuerza del Estado a la hora de una declaración de un juzgado. Luego hay otro tema muy importante, que es cómo participan las familias en el sistema educativo. Sabéis que tenemos los consejos escolares, que participan muy poco las familias, es una realidad que tenemos ahí. Están los consejos escolares municipales, en algunos casos, o comarcales. Está el Consejo Escolar de Aragón, que es un órgano que aglutina a profesores, sindicatos. Y sí que este curso pasado, a inicio del curso pasado, se pusieron en marcha 2 mesas de participación, que son una novedad. Una mesa de participación de familias y otra de estudiantes. Aquí entran estudiantes no de los que han salido, no del obligatorio, sino los que todavía no están en la universidad, sería bachillerato, primeros cursos de la universidad. Y sí que nos reunimos periódicamente, quiero decir, creo que el curso pasado igual tuvimos 7 u 8 reuniones para pulsar inquietudes, o también cuando hay algún cambio normativo, alguna norma que quiere sacar el departamento, pues se comunica tanto a familias como a los estudiantes. Hay otra cosa que nos parece muy importante a la hora de ir trabajando con esto, es ver cómo el derecho a la educación lo garantizas. Es un derecho que en España, afortunadamente, pues está garantizado. En Aragón sí que es cierto, por ejemplo, que de 3 a 6 años somos también de las comunidades que tenemos la escolarización más completa. Creo que estamos rozando ahora el 98%. Pensar que es una escolarización que no es obligatoria, con lo cual hay familias que no los quieren llevar. Sí que cuando se detecta, y más en barrios, en localidades, se les anima a que traigan a los críos al colegio,
porque es evidente que si un crío lo tenemos en el cole de 3 a 6 y no nos empieza a los 6, pues todo ese bagaje que lleva. Y de hecho este año, no sé si os suena, pero se ha empezado a trabajar con unos cuantos colegios con hacer un programa piloto, a ver cómo va. Lo que pasa es que los recursos son los que hay para adelantar la escolarización a dos años. Eso ligado a una cosa que nos parecía muy interesante, y más en el ámbito que nos movemos aquí, que se desmontó en la anterior legislatura y que se ha retomado, que son los equipos de atención temprana, que eran los equipos de profesionales, orientadores, psicólogos, que atendían y detectaban las dificultades de los críos antes de que nos llegaran al cole. Pensar lo vital que es que sepamos en un pueblo, en un barrio, no sé, las dificultades o la población que los críos o crías que nos van a venir, qué tipo de dificultades tienen. El centro ya está preparado para articular esa respuesta. Mientras que si nos llegan sin esa valoración de los equipos de atención temprana, pues como mínimo yo os digo que pasa prácticamente un curso entre que haces diagnóstico, preparas los informes, solicitas a las familias que te firmen que los puedas atender con las medidas. Entonces, eso es otra cosa que se está haciendo de momento. Y hay otras medidas que yo creo que van en esa calidad de la enseñanza y es, se ha aumentado las anteriores oposiciones como maestros, se recuperaron prácticamente el 70% de lo que se había decaído en los últimos 4 o 5 años, con lo cual ahora mismo en la ratio de profesor por alumno, que eso no es un dato muy objetivo porque hay una unitaria que tiene 5 y tenemos colegios de Zaragoza que tienen 26, pero sí que sepáis que la ratio de alumno-profesor, si sumamos y dividimos, pues se ha mejorado muchísimo y está entre las mejores que estamos teniendo. Y una de las cosas que veo que hay, con las que nos encontramos en las escuelas, es que cualquier problema que hay, acoso, ciberbullying, todo eso, sabéis que se está trabajando desde hace mucho. La Carta de Derechos y Deberes del año 2011 se adelantó a lo que entonces era una cosa que prácticamente no se preveía, que era lo del acoso por redes, tal. E incluso con un tema que en principio generó algún tipo de conflicto y que a mí concretamente, por ejemplo, hace un par de cursos nos salvó de un problema en el colegio. Es decir, contemplábamos que el tema de sanciones, de comportamientos que creo que en el colegio no se constriñe al espacio escolar, sino que si el sábado por la mañana hay un altercado con críos o crías de nuestro centro, de nuestro instituto, y sabemos que eso tiene su incidencia en la vida escolar, ahí tienen que intervenir los maestros y las maestras. No nos vale la pasa o la valla del colegio. Y eso nos costó con las familias, decir, ¿y por qué os metéis si esto ha pasado el sábado? No, bueno. Y eso además nos vino muy bien porque además ahora con lo de, bueno, pues sabéis, acoso, WhatsApp y demás, prácticamente ya no es el acoso dentro, que también en ocasiones, sino fuera. Y esa articulación nos permite y nos obliga además, a que el centro tiene que intervenir cuando hay una situación que sabemos que está afectando a un crío o a una familia que sufre el acoso. Entonces, sí que es cierto que están haciendo protocolos con salud para que cada centro tenga su pediatra de referencia, para que haya profesores, maestros que estén formados para servir las medicaciones. Todo eso estamos ahí. Es muy complicado porque conlleva temas, pero se está abordando en ese sentido. Y sí que es verdad que yo estoy convencido que muchas veces que educación vial, no sé qué, medio ambiente, todo repercute y parece que la solución se implementa si se trabaja en la escuela. Eso es muy complicado, pero yo lo que sí que tengo claro es que la educación no puede solucionar todo este tipo de problemas, pero que sí que no hay ninguna solución que no pase por la escuela. Acabo, que creo que me estoy ajustando muy bien. Como le he tenido envidia a la doctora, yo también os voy a contar un cuento. Es muy corto. A ver, yo lo he empleado mucho en formación con compañeros, pero me parece que aquí vale. Una especie de águila, supongo que lo sabréis muchos, una especie de águila en América Latina que viven 80 años o 70, pero hacia los 40, ya envejecido, el pico se le ha curvado, las uñas las tiene, prácticamente no puede cazar. Entonces tiene dos opciones. O se muere, entonces lo que hacen es, se pone en una roca alta, en un despeñadero, y a golpes contra la roca, pues rompe el pico. Se rompe el pico. Y espera las 7 o 8 semanas que el pico le tarda en crecer. Una vez que le ha crecido el pico,
se arranca las uñas y espera las 7, 8, 10 semanas que las uñas le tardan en crecer. Y mientras tanto se va arrancando las alas, las plumas de las alas que se han quedado viejo. Este proceso que dura un par de meses o 3 de regeneración, de sufrimiento, es lo que le permite volver a salir otra vez a volar y alargar la vida otros 30 años. Entonces sí que hay veces que nuestro desarrollo profesional, buscarlo por internet, que además hay algunos profes de Latinoamérica, este cuento lo tienen ilustrado de una manera preciosa y contados con críos y es una pasada. Pero sí que nos sirve para reflexionar que hay momentos de esto en que situaciones de agobio, que es que nos sentimos que no sabemos qué hacer, bueno, pues igual como equipos, o tanto de profesores como de trabajadores sociales, decimos, vamos a sentarnos un poco, vamos a romper el pico, vamos a rompernos las uñas, vamos a hacer este tiempo de reflexión, vamos a reconstruir de nuevo las ganas que teníamos y tirar otro proceso para poder seguir volando. Yo os daré las gracias. Cualquier cosa que necesitéis a nivel de educación, pues ponéis contacto con el departamento, que estaremos encantados de atenderos, entre otra cosa porque también es nuestra obligación. Pues gracias.